Dos profes diferenciales. Un viaje por nuestras historias y experiencias, algunas extremas y otras interesantes, que queremos compartir contigo aquí en este podcast. Habrán risas, anécdotas, muchas emociones y al final de cada capítulo, moralejas para que sobrevivas en tu propio viaje como hasta ahora nosotras hemos sobrevivido. Soy Connie. Y yo soy Ale. Y esto es Un viaje entre profes. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Un viaje entre profes. ¿Cómo estás, Alecita querida? Hola, estoy súper bien. ¿Y tú, Connie, cómo estás? Súper bien. Al fin ya grabando este capítulo porque, bueno, algunos no saben, pero nos ocurrieron algunas situaciones, unos carritos por ahí. Pero al fin ya estamos grabando este capítulo que tan esperado y tan emocionante, podríamos decir, donde cosas que sin duda vamos a estar compartiendo, de cosas que nos pasaron simultáneamente, más o menos, pero que fueron necesarias y decisiones importantes en nuestra vida. Sí, definitivamente el capítulo de hoy, el episodio de hoy, tiene que ver con decisiones difíciles que nos tocó tomar con Connie en la misma etapa, a pesar de que son circunstancias diferentes que hicieron que tomáramos estas decisiones. Coincidentemente es la misma decisión. Entonces el episodio de hoy se llama ¡Renunciamos! Renunciamos. Porque tomar esta decisión no es nada fácil. O sea, renunciar, decir, wow. Pero para eso tenemos que ir por etapas, porque no es una decisión que en el fondo nosotros tomamos porque sí y listo, no. Más bien a veces tenemos podríamos decir como un cortocircuito que tenemos y tenemos que pensar en que algo está pasando, que algo está mal, que tomar decisiones no es nada fácil y que hay un bichito ahí que te está diciendo, ¿sabes qué? Parece que tú quieres ser independiente y por otro lado te dice aquí, no, sabes que tienes que seguir porque es lo que te gusta, porque es tu vocación, pero en el fondo tú no hay que hacer caso a ese lado que te dice. Claro, lo que pasa es que hay varias cosas que considerar aquí. En primer lugar, vamos a aclarar de que renunciamos a la pega, ¿ya? Al contrato fijo que teníamos cada una de nosotras en una escuela, ya más o menos aproximadamente como 7 años, coincidentemente también las dos, y pasaron muchas cosas que provocaron este cortocircuito que en el fondo nos hacen darnos cuenta de que en este status quo que nosotros siempre nos queremos mantener, que la mayoría de la gente, nosotros los profes, se quiere mantener en una pega fija, segura, por un tema plata, por un tema de proyección laboral, etcétera, etcétera. Uno se da cuenta que en realidad hay un punto en donde tú dices, ya, realmente estoy cómodo, este status quo es comodidad, realmente me siento bien, o hay algo que está provocando este cortocircuito, que cuando tú estás viajando, porque nuestra temática siempre es de viaje, un cortocircuito en cualquier aparato, cualquier vehículo que te transporte, es un gran problema, tú no puedes obviarlo. Entonces, de eso se trata el tema de hoy. Claro, y sin duda que tomar esa decisión no es nada fácil. Obviamente el caso de la Ale y mío son motivos muy distintos, en donde muchos de ustedes que nos siguen quizás saben algunos aspectos, historias que no sabías que hemos comentado ahí en Instagram. Entonces tomar decisión no es fácil, sobre todo porque, como decía la Ale, uno lleva años, donde también se generan lazos, conexiones, quizás no un acierto tan grande, pero sí hay con los colegas, y también más que eso con los estudiantes, que en el fondo son yo creo que es por lo que uno se levanta y se motiva en como por ejemplo hacer una clase, etcétera, o alguna estrategia que generalmente las diferencias están en ese aspecto. Y es difícil, pero hay decisiones que uno sí o sí quiere tomar y tiene que
de alguna manera aterrizar eso. Como decía Lale, nosotros siempre hablamos de un viaje, pero de repente cuando vamos en ese vuelo y vemos estos obstáculos o más bien situaciones que se nos ponen en el camino, decimos, bueno, hay que hacer una pausa, vamos a detenernos, porque no es llegar y tomar una decisión fácil. O sea, yo creo que es como un aterrizaje, así como que uno sí o sí tiene que hacer, no solo para pensar, sino también porque si bien nosotras dos tenemos familia, no es una decisión personal, individual. Entonces, como que es necesario como conversar. Y no sé si a ti, Ale, te pasó, pero a veces uno piensa en ese aterrizaje de emergencia, que hay que tomarlo, pero también no sabe cómo hacerlo. Claro, uno en el fondo lo que tiene es una dualidad, porque por un lado está la parte emocional y por otra parte está la razón. En la parte emocional están todos esos afectos que dices tú, también el sentido de responsabilidad con lo que tú asumiste. Tiene que ver un poco más con los afectos, porque tú sabes que cognitivamente hablando tú entiendes que hay otras alternativas, que tú podías cambiar de colegio o cambiar de rubro o cambiar de tipo de trabajo y la responsabilidad con tu familia va a continuar igual. El tema es que uno se aferra un poco emocionalmente a un contexto que aunque te haga sentir un poco incómodo, te hace sentir que por lo menos tú conoces eso. Es como ese preferible mal conocido que bien por conocer, porque yo ya sé a qué tenerme. Pero hay un punto en el que uno dice, ya no puedo más, por la razón que sea. Hay situaciones como la tuya, Connie, en que hay cosas que te pasan a nivel familiar que te hacen tomar esta decisión por un tema de prioridades. Pero hay otras situaciones como la mía en donde, además de eso que también ocurrió, tiene que ver con un tema de que yo ya no me sentía parte del equipo, no sentía que podía seguir aportando ahí, que sentía que ya había llegado a una etapa en la que ya no tenía mucho sentido continuar ahí. Independiente que uno puede decir que tuvo problemas o no, porque a veces no tiene que ver con que uno en realidad tenga problemas, aunque en todos lados se cuece nada. La verdad es que uno siente que llega un punto en que tú dices, aquí me estoy estancando, aquí me estoy enfermando o aquí ya no estoy avanzando. Y en el fondo esta dualidad uno tiene que un poco sopesarla y decir qué es lo que pesa más en mí en este momento. Si tengo a alguien en mi familia que me apoye económicamente, puedo tomar esta decisión de salir de este contexto y un poco aventurarme a este cambio. Entonces eso es súper importante de detectar antes de tomar una decisión tan importante como dejar un trabajo, que en este caso, en ambos casos, el tuyo y mío, era estable. Y también tiene que, creo que es una palabra muy clave, lo que es priorizarse, porque en estar bien contigo misma, en saber de que si no estoy bien en un lugar, me tengo que dar cuenta. Y muchas veces nosotros, los profes en sí, nos cuesta darnos cuenta de eso. O sea, y quizás no los profes, todas las personas cuando tenemos un trabajo, nos cuesta decir, tomar una pausa, nos cuesta decir, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir, lo tengo que hacer, o por mi familia, o por mi estudiante, porque tengo que cumplir en el trabajo. De repente somos muy exigentes con nosotros mismos, pero claramente hay algo. Y después de todo se transforma en que el cuerpo empieza a hablar, o sea, empieza a haber algo, empiezan a aparecer enfermedades. El estrés, entonces, claramente ahí hay algo. Yo encuentro que eso es muy valorable, en el sentido de que tú te hayas preferido a ti misma, de poder decir, no, yo no puedo seguir ahí, tengo que hacer algo. Bueno, en tu caso hay
tú nos vas a decir cuál fue tu aterrizaje de emergencia que hiciste. Por otro lado, en mi caso, este aterrizaje, si bien yo ya tenía con una licencia que tenía que ver con el pre y el postnatal, también era algo para mí preocupante cómo iba a ser este aterrizaje de emergencia. Sabemos que las mamás que cuando ya se le termina el postnatal nos empezamos a angustiar y bueno, y a mí sí me pasó la cuenta, obviamente, cuando ya empezó a llegar los 5 meses de mi hija, donde uno sabe que no son 6 meses de postnatal, si son 5 meses y medio, ¿no? Una letra chica ahí que tiene la ley. Entonces, efectivamente, ahí empezaron mayormente mis crisis de pánico, porque hay que decirlo, uno pasó por eso, entonces hay que saber cómo enfrentarlo, pero también qué hacer. En mi caso, mi aterrizaje de emergencia obviamente fue al ir a un médico y ver qué pasaba. Y mucha gente te empieza a decir cosas, te dice, no, sabes que Connie, tienes que hacer esto, no, yo que tú tiras licencia hasta el otro año, no, Connie, yo creo que tienes que renunciar, y tú te empiezas a decir muchas cosas. Si bien tienes a tus amigos, tus familiares, a tu núcleo muy cercano, pero al final es decisión tuya y nadie puede tomar esa decisión, por más que te digan cosas. Y no es fácil, porque al final la decisión que tomes igual te van a juzgar. Sí, a mí me pasó así, claro. la decisión que yo tomé al final igual fui juzgada. Y mi primer aterrizaje de emergencia fue obviamente ir a un médico y que me dé licencia, o sea, yo eso quería, pero yo digo gracias a Dios, porque llegué a un médico que en el fondo ni siquiera me dio licencia, pero yo lo agradezco porque me orientó a entender lo que yo quería. Uh-huh. Entonces, no siempre te topas con gente así. Si bien no me dio lo que yo quería al inicio, al final me fui súper feliz, o sea, contenta, porque en el fondo me orientó lo que muchas personas me habían dicho, que me sugerían, y en realidad era algo que yo quería hace mucho tiempo, incluso antes de que existiera mi hija. Entonces, efectivamente, eso aterrizaje de emergencia, fue un aterrizaje de emergencia inesperado, podría decirlo, porque yo lo pedía, lo quería con todo el entusiasmo. Al final me fui con otra respuesta, pero esa respuesta me gustó, me llenó, me dejó tranquila, que era en el fondo lo que yo, no quizás lo que andaba buscando, pero que me trajo mucha tranquilidad. Entonces, no sé cómo fue en tu caso, Ale, que si bien tu aterrizaje de emergencia tiene que ver con una pausa también, pero quiero que ahí tú nos comentes y cómo lo sentiste también. Claro, para mí era muy extraña la situación, porque yo venía ya varios años, pero ya un año así fijo que todos los días yo no me quería levantar para ir a trabajar, no por un tema de que estuviera enferma, sino que yo realmente sentía un rechazo por el lugar de trabajo donde yo estaba. Ya lo voy a decir abiertamente nomás porque ya no importa. Y sí, no voy a dar detalles porque no viene al caso y no quiero provocar ninguna polémica, pero cuando tú ya no te sientes tranquilo levantándote para ir a trabajar con algo que tú amas hacer, es porque algo está muy mal. Entonces yo en septiembre del año pasado dije, yo a fin de año termino, me voy a empezar mi proceso de reevaluación, ¿cierto? Como somos profes diferenciales, empezamos más o menos por octubre, yo empecé un poquito antes porque tenía muchos casos, bien ordenadita y todo. Yo dije, y le dije a mi mamá, yo a fin de año me voy. Bien, me dijo, súper bien, puedes hacer cualquier otra cosa, puedes cambiar de trabajo, y sí, ya, me apoyó 100%, mi marido también, mi hermana, todo. Y en octubre mi mamá tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular, que la dejó muy, muy secuelada.
tan secuelada que yo cuando la vi dije, aquí se acabó todo. Y yo sabía que era cuestión de tiempo que ella se iba a ir de este mundo. Y después uno se da cuenta y dice, qué bien, porque tampoco puede ser que una persona tan secuelada quede tanto tiempo mal. Realmente quedó muy mal. Pero en ese momento el aterrizaje de emergencia fue heavy, fue con todo, fue un choque, fue un desastre. O sea, este avión donde yo venía así como ya a fin de año yo aterrizo, agarro mis maletitas y me voy, no, el avión se cayó, quedó la escoba, haciéndolo más o menos figurativamente hablando. Se vino, todas las prioridades cambiaron, ¿cierto? Lo más importante era cuidar de mi mamá, el trabajo por supuesto que pasó a último plano y yo me dediqué a mi mamá y por ahí por principio de marzo ella falleció. Entonces yo dije, yo no estoy en condiciones de volver. Yo ya había tomado la decisión de irme. No tiene ningún sentido dar pie atrás a una decisión que yo ya venía tomando por otras razones. Entonces, si bien esta situación me empujó a salir antes de mi contexto laboral, y las circunstancias fueron mucho más heavy de lo que yo pensaba. Yo estaba evitando un desastre y el desastre fue peor, pero en otro aspecto. La verdad es que la decisión de dejar el trabajo, que fue ahora después de cumplir un proceso de 6 meses de permiso sin goce de sueldo a partir de octubre, para estar tranquila, para ir a terapia, para cuidar de mi salud, porque también me di cuenta que estaba deteriorándose mi salud física y emocional, psicológica, decía. Entonces después de esto yo dije, no, yo no voy a cambiar de opinión, yo me voy. Y yo trabajaba para un servicio local. Y eso significa que si tú dejas tus horas, que mis horas eran de planta además, que me dolió porque las gané por decreto. Entonces lograr eso de nuevo es muy difícil, y en el contexto donde yo estoy, que son escuelas rurales, tú dices, bueno, renuncio y ya no tengo más pega. Entonces ahí viene esta cuestión de decir, bueno, yo no soy profe solamente en aula, puedo hacer otras cosas y puedo ya, ahora dije ya, voy a reinventarme. Y aquí viene una nueva etapa en donde ya ahora los que me han visto en Instagram un tiempo y me ven ahora pueden ver el cambio de cómo yo pasé de estar en el lado oscuro de la vida a algo un poco más optimista ahora, con nuevos proyectos, nuevas ideas y todo eso. Entonces eso también me da a entender de que la decisión que tomé es la correcta. Encuentro que tu proceso fue duro, porque en el fondo tuviste que vivir la partida de mamá, pero a su vez estabas en un lugar en donde no eras feliz. Entonces sentía que, como tú me contabas, oye, es difícil no ser feliz en un lugar y tener que estar. Entonces yo creo que la mejor decisión que tomaste fue eso, de poder salir. Imagina, estuviste 7 años y me imagino que 7 años, no creo que, obviamente uno siempre trata de quedarse con los mejores momentos, pero siempre hay momentos duros, tristes y que es mejor priorizar. Sí, pues además yo había sido coordinadora PIE, había incluso cambiado la letra del himno de la escuela, había hecho capacitaciones en TEA, había tomado cursos de pre-kinder a octavo, o sea, ya yo había llegado a un tope también de todo lo que podía hacer. Entonces llega un punto en que uno dice, ¿y cuál va a ser mi nuevo aporte este año? Sacar adelante a los chiquillos que me toca. No sé, yo soy como una mente un poco inquieta, y yo sentía también de que de alguna manera ya había llegado a un tope y ya no podía crecer más ahí. Además de cómo me sentía en cuanto a al tema emocional. Claro, uno sabe también hasta qué punto puede llegar, y
y todo lo que ha hecho. No es que juzgue a esas personas para nada, pero en mi opinión yo así lo pienso, de que esas personas que duran años y años y años en una escuela, en una comunidad, en una empresa, no creo que estén prosperando y tampoco creo que estén haciendo algo hacia el otro. Más bien es comodidad, yo así lo veo, y yo lo veía también, personas que llevan, no sé, 40 años en la educación, 30 años en la educación. Quizás son muy pocos los que siguen haciendo cosas y se preocupan por los estudiantes, pero llega un minuto en que la comodidad no está dando frutos. Entonces, o esas frutas se maduraron y quedaron ahí nomás, pero en el fondo a mí nunca me gustó y siempre dije, yo nunca voy a estar en un lugar eternamente. Yo decía, no puedo creer esas personas que duran 10 años en un lugar. Imagínense, duré 7 años, o sea, me faltaban 3 para llegar a los 10 y todo lo que dije me lo tenía que tragar. Entonces, o sea, una, que los años pasan muy rápido, y dos, y yo siento que uno tiene que conocer también a otros colegas, no siempre estar con lo mismo, porque uno, obviamente, los roces están siempre. Y esas personas, o sea, difícil van a cambiar, y a veces no quieren cambiar, definitivamente, para llevar un poco la fiesta en paz entre colegas, o entre funcionarios, más bien. Entonces, yo siento que uno siempre tiene que estar, no es que esté cambiando todos los años de trabajo, no, pero sí tiene que estar, ojalá poder trabajar con distintos profesionales, y entonces estar conectados con otros, aprender de otros. Yo encuentro fantástico. Y por ejemplo, esta decisión que yo tomé de renunciar, que no fue nada fácil, porque como ya les hemos visto, veníamos en este viaje, qué sé yo, y llegar al... Yo me acuerdo ese día que entré al colegio y bueno, obviamente no fui sola. Fui ahí con mi familia, mi hija, mi marido que me está acompañando, pero más bien para cuidar a mi hija en ese momento. Y además porque obviamente yo igual, si bien estoy muy agradecida en el lugar que estuve, también muchos querían conocer a mi hija. Entonces al final fui, me acuerdo, y cuando di la noticia, nadie la creía que yo me iba a ir. Y era porque ellos pensaban que, claro, que yo a lo mejor iba a tirar licencia, como se estila, cosa que a mí no me funcionó, pero lo agradezco. Entonces, como tener que cerrar de un modo a otro fue duro. Llegar ahí, hablar con la dire, decirle la decisión que había tomado y obviamente, previamente yo le había dicho a mi círculo donde yo trabajo, que es el PIE, pero no a todos, por supuesto, a los cercanos nomás, que son algunos amigos y coordinadora, contarles la noticia. Porque obviamente yo no quería que se enteraran por la DIRE, sino más bien quería que se enteraran por mí. Y porque yo fui igual muy feliz en ese lugar, nada que decir, la verdad. Me apoyaron en muchas cosas, obviamente uno siempre tiene ahí sus roces con personas y hay cosas que no te gustan, etcétera, pero yo solo al final lo dejo atrás y me quedo con lo mejor nomás. Yo llegué muy pollita a ese lugar, entonces la verdad es que aprendí un montón. Pero tomar esa decisión y decir que renuncio fue duro. Luego de eso, uno vive un duelo. Y me imagino que la Ale también lo tiene que haber vivido muy bien, porque la Ale me llamó. Entonces, para mí los días siguientes fue un duelo. Así como si de verdad, no sé, yo estaba triste, por momentos igual lloraba. En el fondo fue todo un duelo que yo tuve que vivir, de decir que ese ya no iba a ser mi lugar, el que había sido 7 años,
que ya mis colegas no iban a ser mis colegas y que ya eso no me pertenecía, o sea que ya no iba a ser mi espacio donde viví literalmente. Uno al final pasa más tiempo ahí que en la casa. Entonces fue duro, fue súper duro ese momento en cuando ya tienes que vivirlo. No sé si te pasó a ti igual, Ale. Sí, mira, yo a pesar de que tenía la decisión muchos meses antes, yo sentía que estaba dejando algo seguro por algo incierto. Y eso fue como lo que me daba mucho susto, pero hasta último minuto le di vuelta todas las cositas como poder hacerlo. Y dije, voy a tirar nomás. Y mi marido me decía, ay, si por último va a pasar el tiempo. Mi mamá me decía lo mismo antes, me decía, cualquier cosa que tú quieras hacer por último, por estar haciendo algo. Y definitivamente eso fue más que nada como una ocupación, más que un oficio. Y empecé a ocupar mi mente en eso, porque este duelo tú tenés que vivirlo de alguna manera, po. O sea, tú por ejemplo estás con tu niña, estás preocupada de todo lo que ella necesita, estás tratando de que esté bien, de cuidar su salud, su alimentación, qué sé yo, aprendiendo de maternidad, te metiste también en varias capacitaciones y cursos para aprender ciertas cosas, me contabas tú, no, si con la Connie hablábamos todos los días, hasta el día de hoy. Entonces, pero yo tenía la casa vacía, todos estaban en la escuela y yo estaba así como, ¿y ahora qué hago? Y también como profe uno dice en Instagram, tú eres profe y ¿qué contenido voy a compartir? Porque no puedo hablar todo el día de cómo me siento. Y a veces lo hacía en la historia, decía, mira, aquí ella tratando de esto, lo otro, no sé qué. Hasta que de repente se me prendió el foco y empecé a pensar en otras cosas ya a nivel de hacer asesorías y trabajo como profe. Como emprendedora digital ya propiamente, pero el duelo es difícil y eso se tiene que acompañar muchas veces de un apoyo especializado. Entonces es importante ahí que no todos pueden vivir el duelo de la misma manera, menos si es un duelo doble, que como en mi caso, que tú estás lidiando con una pena además de la otra pena. Pero cualquier cambio de etapa a veces requiere no solamente una cosa de actitud, a veces necesita acciones, necesita, no sé, hacer pilates, hacer yoga, tener un grupo de amigas que te apañen, tomar medicamentos, ir a terapia. Uno no puede hacerlo solo. Eso yo creo que es una de las primeras moralejas que yo podría decir de este. Sí, sin duda, porque como te decía, no es fácil tener que cerrar el ciclo de alguna manera. Y claro, uno se enfrenta a ciertas situaciones y también es como difícil. Tú en este caso decidiste emprender y así que cómprenle. Y lo otro que, bueno, en mi caso, obviamente yo estoy 24/7, bueno, igual duermo en la noche ya, para que no se lo con mi hija, decidí cuidar a mi hija, uno porque era muy esperada mi hija, entonces yo quería estar ahí en todo ese proceso. Y ahí lo otro que me ha pasado, que por ejemplo, como diferenciales, y los estudiantes de diferencial seguramente deben saber, nosotros cuando estábamos estudiando nos enseñan todo el proceso del desarrollo de un niño, ¿cierto? Hasta la adultez, etcétera. Y por ejemplo, todo eso es teórico, pero yo siento que estoy en la práctica, literal. O sea, aprender todo el proceso en mi hija, qué se devuelve, qué se siente, qué se come, etcétera. Entonces, como que yo como mamá necesitaba vivir este proceso. Y obviamente porque la maternidad igual es dura, no es fácil. Pero de alguna manera yo no me quería quedar solo en eso. Por eso también estamos con el podcast, con la Lecita, y a su vez también yo estoy con los talleres. La mentoría es algo que me gusta, o sea, profe yo nunca voy a dejar de serlo, porque es algo que lo llevo dentro, demasiado innato, hasta con mi hija soy. Exacto, sí. O algo cuando le enseño, cuando le leo un cuento, etcétera. Es como que todo el rato estoy en eso. Yo creo que la frase que
que quizá moraleja que les voy a dejar, si ustedes creen que ese no es su lugar, creen que no están en el lugar indicado, porque cuando yo dije, me acuerdo perfectamente cuando yo dije que renuncié, ¡boom! Mensajes de Instagram empezaron ahí a aparecer, yo también quiero renunciar, etcétera, no sé cómo hacerlo, cómo lo hiciste, etcétera. Y yo decía, Sí. hasta me decían, ¡ay, qué valiente!, etcétera. No es valiente, o sea, no es una decisión fácil, que lloré, sufrí, no es como una decisión que yo haya dicho, ya renuncio, listo, no. Es difícil el proceso, pero si de verdad tú necesitas hacerlo, hazlo. Si necesitas licencia, hazlo también, porque las cosas también son válidas, son necesarias. Pero no es una decisión fácil, tienes que evaluar muchos factores económicos, familiares, redes de apoyo y tantas cosas que uno necesita. Y si necesitas emprender, también hazlo. O sea, a mí en mi futuro, obviamente, ahora no puedo, pero en mi futuro obviamente también es emprender y dedicarme full a la atención particular, que es mi objetivo. Así que de verdad que si ustedes necesitan hacerlo, o sea, solo tienen que creer en ustedes, porque igual ustedes son capaces, tienen que creer mucho en sí mismos y confiar, que eso es lo más importante, confiar en sus potenciales, en sus habilidades. Yo creo que esa es la base de todo, como la confianza que ustedes tienen en sí mismos y hacerlo, porque a veces obviamente uno tiene miedo, siempre va a estar la frustración, pero uno tiene que estar luchando con eso, ¿ya? Y lo más importante, ¿con qué va a luchar? Con la sociedad, porque la sociedad siempre te va a decir, siempre, ya sea tu amigo, tu hermano, o sea, cualquier persona te va a decir algo y algo que tú no quieres escuchar, pero cree en ti nomás, eso es lo más importante, que crees en ti, Sí, sí. en lo que tú quieras hacer. Claro, mira, yo tengo aquí siempre cerca mío la imagen de Mujer Maravilla, porque ella es una mujer que en los cómics y en las películas, si uno se fija bien y profundiza en el concepto, en el personaje, es súper completo, súper complejo, porque es una mujer sensible que es fuerte, tanto física como emocionalmente, pero ella se tiene que enfrentar a situaciones muy dolorosas, en donde tiene que tomar decisiones difíciles, sobre todo en la última película. Me llamó la atención cómo ella se aferraba a su deseo más profundo y sabía que la única solución, por el bien de todos, incluso de ella misma, aunque no lo pudiera reconocer, era dejar ir algo que la tenía atada. Entonces, ser Mujer Maravilla no se trata de ser la fuerte que aguanta todos los golpes como en las teleseries mexicanas. Se trata de que uno es capaz de ser, de sentir, de saber qué es lo que es lo correcto, a pesar de cómo te sientas al fondo de tu corazón, saber qué es lo mejor, no solo para ti, sino también pensando en el bienestar común. Para mí es una imagen que tengo muy clara, el hecho de que no es que yo quiera ser o que tengamos que ser las profes o los profes en general, hombres y mujeres maravilla o Superman, sino que ser personas que son valientes, no para estar aguantando uno que otro golpe, sino para ser capaz de saber lo que hay que hacer en el momento y hacerse cargo de eso. Y creo que eso es una gran moraleja también que podemos dejar aquí. Sin duda. Así que los dejamos con esta moraleja y nos queremos despedir sin antes decirles que nos sigan en nuestras redes, Profe Alejita, y Profe con el Punto, por supuesto, de Gente Profes. Los polerones son de Alejita Studios, para que vayan a ver nuestro canal de YouTube, Un Viajante Profe. Los dejamos ahí más que invitados. Esperamos que les guste este capítulo y también nos escriban ahí en nuestras redes. Por supuesto, este podcast va a estar en el canal de YouTube, Viajante Profe, y en el Spotify.
eso, y compártanlo con otros colegas, porque estas moralejas son súper vividas al máximo, y queremos que ustedes aprendan todo lo que puedan de nosotros, no tengan que vivir todo lo que hemos vivido nosotros, sino que estas moralejas les sirvan para su vida laboral y por supuesto también personal. Y los queremos mucho, y bueno, esperamos más temas, y propónganos también si quieren temas específicos. Mira, yo quiero que hablen de tal cosa, vamos, ya, para que también activemos un poco esto como una comunidad. Chao, Connie. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.